Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches allá de donde te estés sumando a este Totem Live de hoy, Totem Live de viernes, con un broche de oro para una semana espectacular. Tenemos nada más y nada menos que a una profesional impresionante, pero una persona sobresaliente, mi querida y estimada Marta Colomer. Te damos las muy buenas tardes, este Totem Live de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos los que hoy estáis compartiendo esta sesión con nosotros. Teníamos muchas ganas de conversar con vos, no fue fácil llegar hasta este punto, lo hemos logrado, lo hemos conseguido, así que estamos entusiasmados, cerramos la semana muy, muy bien. Y me encantó esta frase que me dijiste recién antes de salir al aire, que la suerte nos encuentre trabajando, ¿no? ¿Qué es esto de que la suerte nos encuentre trabajando? ¿Estamos trabajando mucho, poco, nada? ¿Cómo está Marta Colomer hoy? Bueno, yo no dejo nunca de trabajar porque forma parte de mi ADN, no sé estarme quieta, por decirlo así. Y además lo llevo de serie de mi familia y en la empresa donde estamos también forma parte de nuestra cultura. Entonces, la suerte está, siempre está, es un factor que está, pero lo importante de todo es que te coja preparado, que no te coja en el sofá sentado. Si estás ahí sentado, difícilmente vas a pillar un tren. Entonces, las oportunidades, cualquier buen momento puede ocurrir, pero tienes que estar atento, trabajar mucho y tener los ojos abiertos y sobre todo la mente. Qué bueno. Vos sos directora de marketing de Eurofilms, que es una compañía importantísima que trabaja sobre todo con el tema de talento y personas. Y hace mucho tiempo ustedes vienen diciendo people first, people first, people first. Bueno, aparentemente ha llegado el momento de las personas. Digo aparentemente porque habrá que terminar de comprobarlo y de reafirmarlo. Pero contanos esto de people first, Marta, ¿cómo nace y qué implicancias tiene sobre todo en este contexto? Bueno, People First forma parte de nuestra cultura de empresa desde los inicios de la compañía. Nuestro director general siempre ha apostado por esta cultura de empresa donde las personas son el centro de cualquier actuación. Las personas ya sean candidatos, trabajadores, clientes, la sociedad en global, proveedores, absolutamente cualquier persona que interactúe con nosotros. Tenemos una gran responsabilidad de procurar su bienestar en la medida de lo posible. Entonces, este ha sido el eje vertebrador de toda nuestra cultura y haciendo foco en este bienestar, pues bueno, todo lo que ocurre a tu alrededor siempre es mucho más positivo porque consigues el compromiso, la ilusión, tienes equipos motivados. Es una gestión realmente que te aporta gran calidad humana. Yo cuando estudié marketing hace muchísimos, muchísimos años, se hablaba de las 4 Ps, la escuela tradicional, ¿no? Ahora mismo, si fuéramos a escuelas que enseñaran este tipo de cosas, creo que la P de People sería la que más pesaría, por no decir la única. Realmente tenemos las marcas, sobre todo las compañías, la obligación de poner las personas, consumidores, quien sea, en el centro de nuestras actuaciones. Por suerte ahora, con toda esta situación, todo el mundo habla de personas, lo que tenemos que hacer. Es verdad que hemos visto mucha generosidad, mucha proactividad. Nos ha sorprendido en general toda la sociedad, ¿no? Muchas compañías se han posicionado y han utilizado el claim People First. Me gustaría pensar que más allá de una estrategia de marketing, es una acción que realmente se va a poner en marcha, ¿no? A nosotros nos hace especial ilusión que nos copien, digamos, o nos emulen este concepto. Nosotros lo tenemos, digamos, ya intrínseco en nuestra ADN, pero sí que nos gustaría un poco la coherencia del mensaje, que se quede, sea algo real y que realmente lo que hagas, lo que digas y lo que sientas sea todo bajo un mismo paraguas, ¿no? Haz lo que debas hacer, pero que esté de acuerdo con las personas. Entonces, nosotros seguiremos apostando por esta filosofía, esta manera de trabajar, de entender las empresas y de entender a las personas. Y cuantos más se sumen a este proyecto, pues para nosotros es realmente muy, muy, muy positivo. Qué bueno, me debe sonreír todo el tiempo porque voy suscribiendo sin poder decir nada, todo lo que vas diciendo. De hecho, yo creo que si hoy estudiaría marketing, lo primero que me gustaría aprender es que las 4 P del marketing es personas, personas, personas y personas. Me encantó todo lo que dijiste, lo suscribo al mil por mil y aparte
no solo lo suscribo, sino sé que ustedes lo llevan a cabo, ¿no? Hacen campañas de greenwashing o como quieran llamarlo, como hacen muchos que dicen las personas primero, pero en realidad están últimas. Hablando de personas, Marta, el equipo de Eurofilms tiene más de 1.000 empleados o 1.000 personas del equipo y de la noche a la mañana teletrabajo. ¿Cómo hace una compañía con tantas personas para de la noche a la mañana empezar a teletrabajar? ¿Y cómo se está gestionando el teletrabajo? ¿Y cómo se está gestionando el post-teletrabajo, si es que existe un post-teletrabajo? Bueno, hago hincapié o me vuelvo a las palabras del principio, que la suerte te coge trabajando, ¿no? Te coja trabajando. Entonces, nosotros siempre hemos sido una empresa innovadora tecnológicamente y habíamos ya apostado por tener tecnología puntera a nivel de todo el equipo. Entonces, de la noche a la mañana te quedas a oscuras, pero por suerte nosotros ya teníamos todos los recursos preparados para poder teletrabajar, las 1.000 personas. Evidentemente, no todos habían teletrabajado y hay un proceso de adaptación, de cambio, de aprendizaje, de no tener que ir a una oficina, sino quedarte en casa y teletrabajar. Pero los recursos han estado desde el día 1 y esto nos ha facilitado muchísimo tanto el trabajo a diario, de lo que es la propia tarea nuestra, como las relaciones, que yo creo que son de las cosas más importantes cuando pasan situaciones de crisis de este tipo y tienes, como nosotros, un equipo disperso en diferentes países, diferentes ciudades, muy atomizado, el poder conectarte de manera fluida con ellos, tener canales como el que tenemos ahora mismo live, hablarles directamente, transmitirles tranquilidad, explicarles, formarles, porque, bueno, nos ha venido todo nuevo, ¿no? Entonces, sí es cierto que, bueno, teníamos las herramientas, eso ha sido lo fácil, porque lo habíamos preparado antes, o sea, no es aleatorio, sino que ya teníamos una visión en este sentido y lo que hemos tenido que hacer es acompañarnos todos, primero en aprender de las herramientas, segundo en relacionarnos de otra forma entre nosotros y, bueno, hemos visto que funciona el teletrabajo realmente, funciona muy bien. El teletrabajo cuando estás en condiciones normales es más fácil que no el que tenemos ahora, porque tienes perros, gatos, padres, suegros, niños. Me he conectado y todos nos ha pasado, ¿no? Con compañeros y ves cocinas, ves baños, ves jardines, ves absolutamente de todo. Entonces, buscar esos espacios, esos momentos de tranquilidad para poder trabajar en condiciones ha sido, yo creo, el reto mayor de la gestión del teletrabajo, pero realmente funciona. Seguiremos teletrabajando. Nosotros ya nos estamos incorporando a las oficinas de forma prudente y cuando digo prudente es porque nos tomamos muy en serio el tema de las precauciones. Entonces, más vale prevenir que curar y lo que hacemos es incorporación paulatina con equipos que, bueno, tengan un espacio adecuado guardando los 2 metros para evitar posibles contactos con los candidatos, con quien sea, ¿no? Entonces, vamos combinando teletrabajo y apertura de oficinas. Marta, perdón, termina, perdón, te interrumpí. No te preocupes. No, que uno de los temores, o por lo menos de los temores que se manifiestan en muchos ámbitos, es que el temor a volver a contagiarse o el temor a enfermarse va a hacer que mucha gente se ponga un poco más borde o más agresiva y que vea en sus compañeros o en sus clientes o en sus proveedores o en sus partners, en vez de un ser humano, ve una amenaza. ¿Cómo sería, o si es que existe, la gestión de las emociones y la gestión de la psicología? Porque al final ustedes que trabajan con talento, el tema de las habilidades blandas es algo fundamental y la psicología juega un rol importante, quizás en este momento mucho más que en otros, ¿no? Cierto es. Yo te diría primero que en estos momentos estamos faltados básicamente de 3 vitaminas muy importantes, que son la A, la B y la C. Abrazos, besos y caricias. Entonces, todos necesitamos este contacto humano. Teletrabajar está muy bien, pero al final necesitas relacionarte, ¿no? Con los compañeros de trabajo. Entonces, lo que hemos vivido nosotros en primera persona, porque la incorporación está siendo escalonada, los primeros que se incorporan vienen como un poco de miedo. Los siguientes vienen con miedo, pero los primeros ya están adaptados. Y sin querer, somos tan tremendamente perfectos, la humanidad, que te adaptas terriblemente rápido al cambio. Entonces, primero llegas con miedo, pero vas normalizando la situación y te vas acostumbrando a que no besas, ya no abrazas, trabajas como con distancia, comemos
también con distancia y ya forma parte de tu normalidad, tu nueva normalidad. Entonces, yo te diría que es un proceso. Hay personas que les cuesta mucho más adaptarse al cambio y esto es una de las cosas que se comprueba, ¿no? Cuando ocurren estas situaciones, la actitud que toma cada una de las personas frente al miedo a una nueva situación. Nosotros lo hemos ido normalizando y rara la persona que no ha entendido que hay una nueva situación y que ha cambiado el entorno, pero es que nos estamos acostumbrando ya al nuevo entorno. No hay ningún hándicap en este sentido. En cuanto a entrevistas, candidatos, tratos a candidatos, por supuesto, antes igual tenías 20 candidatos en una oficina y ahora van entrando uno a uno, pero ya están acostumbrados a hacer cola, a esperarse. Teletrabajamos, utilizamos muchas llamadas por equipos electrónicos. Creo que, bueno, la incorporación, el mundo después no es tan complicado, sino que es una nueva adaptación como tantas nos va tocando. Marta, vos siempre tenés una mirada muy positiva, pero también una mirada muy sensible, muy detallada, muy detallista. A día de hoy quizás sea muy prematuro, pero a día de hoy, ¿qué beneficios o qué grandes aprendizajes o qué cosas nos podemos llevar hacia el futuro de estos 2 meses de cuarentena, COVID-19, reclusiones, etcétera, etcétera? ¿Hay algo nuevo, algo bueno? ¿Algo positivo que podamos guardar? Yo creo que hay muchísimas cosas positivas y, como decíamos, esto forma parte de nuestro ADN como compañía, el mío también personal, buscar siempre la parte positiva, ¿no? ¿Qué nos ha permitido y qué permite siempre un estado de shock? Un estado de shock lo que te permite es parar y poner una balanza cuáles son tus prioridades en la vida, tus valores reales, ¿no? Y cómo eres tú en realidad. Porque en las buenas épocas todo el mundo se sabe cómo es, pero en los peores momentos no siempre tienes la misma versión. Entonces ahí es donde afloran los valores, la cultura, las creencias, absolutamente todo. Es un aprendizaje ver cómo eres tú o cómo son las personas con las que estás interactuando que pensabas que eran de una manera y acaban siendo de otra, ¿no? Entonces, este es un aprendizaje muy humano, muy lícito. Y yo me lo llevo mucho porque en estado de shock pones en orden tus prioridades y a partir de ahí, tanto empresas como personas tienen que sospechar si lo que estaban haciendo, dónde estaban, qué estaban comunicando, es correcto, no es correcto, está acorde con sus valores o no está acorde. Y es el momento de tomar medidas. Entonces, como siempre, cuando hay un shock, al momento todo el mundo reacciona y no voy a hacerlo más, ¿no? A mí me gustaría pensar que esto se nos quede grabado y realmente actuemos para construir un mundo mejor, porque estos días se escuchaban pájaros donde era impensable antes de escucharlos, ha mejorado el tema medioambiental. Por mala suerte hemos tenido que estar confinados, ¿no? Pero todo esto nos tiene que hacer reflexionar lo que no estábamos haciendo bien, sobre todo a nivel de personas, cómo las tratábamos, ahora que hemos empezado a ser tan generosos en general, ¿no? ¿Qué podemos hacer en nuestro día a día que todo esto no se pierda, no sea solo una flor de una crisis, sino que realmente se aplique el People First que nosotros practicamos desde hace muchos años cada día? Marta, como experta en marketing también, ¿cómo hacemos o cómo deberían hacer las empresas para entender la importancia de este People First, no solamente aplicada en la cultura de una organización o en los recursos humanos o en los equipos o en el propósito de la organización, sino también en todo lo que el marketing genera y propone? ¿Cómo hacemos para transformar también el marketing a partir de esta oportunidad de transformar, como bien decías, problemas en oportunidades? Bueno, para mí lo principal es que conectes desde el corazón. Si las marcas no tienen corazón, difícilmente podrás llegar a las personas. Si tú no te lo crees y solo pintas paredes con un mensaje, eso, bueno, puede parecer muy bonito, pero no acaba calando. El tema es trabajar, lo que decíamos al principio, trabajar, ser coherentes, ser muy transparentes y si realmente crees que las personas son lo primero para ti, actúa en consecuencia. Y te diría que el marketing, nosotros el que estamos aplicando, está basado en los valores. Todo lo que hacemos es muy coherente con nuestra cultura. No siempre es lo mismo que hace el entorno, pero tienes que mirar de ser coherentes. Entonces, las marcas que ahora están enfocadas a las personas de una forma real
tienen una gran oportunidad para ganar una ventaja competitiva en este sentido y posicionarse como empresas realmente preocupadas y ocupadas por las personas. Entonces, yo creo que por ahí van a ir de las marcas, pero sobre todo, si no está de corazón, lo demás no se va por ningún sitio porque los consumidores, los clientes son muy críticos. Tenemos la suerte de tener redes hoy en día que puedes ver todo lo bueno y todo lo malo y ya no está la alfombra donde escondías los trapos sucios. Ahora se ve todo y igual una pintada se ve un día, lo que tienes que intentar es que sea sostenible a largo plazo. Entonces, qué maravilla. Sí. Qué maravilla, me encanta escuchar estas voces que no son solamente voces, sino que son voces que reflejan acciones y eso es lo que da verdadero poder. Una de las cosas importantísimas en la construcción de cualquier marca es que tiene que empezar de adentro hacia afuera y en estudios a nivel global lo que podemos leer es que la mayoría de personas no se sienten para nada engaged, comprometidas con sus empresas. Sin embargo, me habías compartido hace unas semanas o un par de meses un dato que para mí es contundente, que es cómo la gente de Eurofirm está feliz, no solamente feliz de trabajar ahí, sino que aparte recomendaría a amigos y a familias venir a trabajar. ¿Cómo se logra ese engagement interno tan poderoso desde el corazón? Centrando absolutamente cualquier actuación con el People First. Si realmente te ocupas de las personas, les escuchas, les acompañas y lo que decíamos de sentirlo desde el corazón, que sea real, llevarlo a la práctica, o sea, no colgarlo en una pared, sino ejecutar las cosas de manera que muestren que para ti las personas son importantes, que ayudas a que crezcan profesional y personalmente, que cuando tienen un problema estás a su lado, profesional o personal, porque todos somos personas. Y yo creo que la coherencia, la transparencia hace que el equipo se comprometa, se sienta querido, se sienta valorado y al final esto hace que, bueno, una compañía pueda ser sostenible socialmente a largo plazo. Pero tiene que ser auténtico nada. No, está claro. El People First al final es un comodín que claramente define un ADN y le da vida al mismo tiempo. Tengo una duda que te quiero preguntar como experta en esto que nos estás reflejando y ayudando también a tener luz y claridad. Todos estamos leyendo en los medios que estamos hablando de volver a la normalidad, ¿no? Todos sabemos que volver es imposible porque uno siempre está yendo, no volviendo. Y tampoco sabemos qué es normal, porque quizás lo que es normal para vos no es normal para mí, o no es normal para Alfredo desde Colombia, o Feliciano desde Portugal, o no sé, Francisco desde donde nos esté acompañando ahora. ¿Va a existir una normalidad o lo que estamos hablando es de una realidad que tendrá miles de normalidades simultáneas? Bueno, un poco lo que comentaba al principio. Yo creo que la normalidad está. Lo que pasa es que es una normalidad diferente de la que teníamos. Y tenemos que adaptarnos a nuevos entornos. Constantemente vivimos cambios y somos tan perfectos que nos vamos adaptando muy rápidamente. Y esto que nos parecía raro, ahora ya se ha vuelto normal. Esta es nuestra nueva normalidad, hacer streamings a punta pala, muchas llamadas, viajar menos. Esto era impensable, teletrabajar. Se hablaba mucho del teletrabajo, la implementación. ¿Cuántos blogs, cuántas páginas hemos llenado hablando de teletrabajo? Se ha implementado pim, pam. Y esta ya es una nueva normalidad. Entonces, yo te diría que la normalidad siempre está, lo que te va cambiando la realidad, ¿no? Y hay que adaptarse al cambio lo antes posible para hacer que esta normalidad sea lo más fácil posible. Al final tuvo que venir un virus a acelerar procesos que venían casi en cámara lenta desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Transformación digital, teletrabajo, inversión en personas, etcétera, etcétera. Entre las cosas que ibas diciendo, en vez de 4 Ps, quiero que me hables de estas 4 Cs, ¿no? Me hablabas mucho de comunicación interna, me hablabas mucho de cultura, de conexión, no solamente conexión digital, sino conexión de corazón y conexión con el equipo, y sobre todo de confianza. Al final parece que hay un cóctel ahí en estas 4 Cs que si falta alguna hay algo que va a tambalear. Correcto. Para mí es una fórmula que no puede fallar. Te ganas la confianza demostrando. Nosotros somos una empresa donde intentamos generar confianza y la confianza se gana con la transparencia. Hemos vivido una situación complicada y la hemos compartido con todo nuestro entorno.
A nivel de equipo interno, todas las comunicaciones las hemos puesto a disposición externa. Somos tremendamente transparentes precisamente para ser coherentes y genera esta confianza en cualquier persona que interactúe con nosotros. Entonces, desde el momento que tú generas esta confianza, esta transparencia, lo demás viene absolutamente solo. El compromiso de las personas confían plenamente en ti y te siguen donde haga falta, ¿no? Precioso, me encanta. Compromiso me parece una palabra muy poderosa. Marta, nos pilla esta pandemia en un momento de expansión y crecimiento. Una compañía que ofrece servicios de valor añadido como ustedes, de repente abre en diferentes países de Europa y está con planes de abrir en otros países de otras regiones del mundo. Contanos un segundito o el tiempo que vos quieras. ¿Cómo es esto de poder ofrecer servicios de valor añadido desde España hacia el mundo y que verdaderamente se reciba ese valor diferenciador del talento de nuestro país también? Bueno, yo te haría una reflexión o una conexión con el People First, ¿no? Al final se trata de personas, valores humanísticos y da igual si eres chino, mandarino, catalán, español, argentino. Al final todos son personas con valores, con sentimientos, con emociones, con inquietudes. Nos vemos todos por lo mismo en general. Entonces, conectar no es un tema ya de países. Yo creo que el People First y las personas trascienden a cualquier condición, religión, absolutamente a todo. Por lo tanto, expandirte en un negocio donde tu heart o tu valor son las personas no es ningún problema desde el momento que tienes una cultura centrada en personas, en su bienestar. Donde vayas, no te digo que vayas a ser la Coca-Cola que triunfes, pero tienes mucho ganado porque todos somos personas al final. Buenísimo. Acá Fernando me está apuntando otra palabra para incluir en la fórmula es solidaridad, que no nos olvidemos de ella, ¿no? Sin duda, sin duda. Es lo que hablaba al principio un poco de la generosidad que se ha visto estos días. Hay que ser muy generoso. De hecho, estos vídeos que estás haciendo estos días es un acto de generosidad, de compartir conocimiento. Cada uno tiene unas habilidades, unas virtudes, unos conocimientos que en la medida de lo posible podemos poner en marcha, ¿no? Desde coser mascarillas, hacer conferencias, lo que sea. Hay que ser generosos porque solo dando recibes mucho más de lo que podrías imaginarte. Qué bueno. Marta, vamos a ir cerrando ya de a poquito, que ya viste que no fue tan terrible, que no fue tan duro. Estabas preocupada, pero ha fluido. A ver si cuento durante 20 minutos, pero no, muy bien. Ha fluido muy bien y vamos, y lo que quedaría. Me gustaría preguntarle a la Marta de hoy, ¿qué herramientas se lleva hacia el mañana? ¿Cuáles son los aspectos más destacados? Si tuviésemos que elegir una cantidad limitada, digamos, no más de 5, ¿cuáles son aquellas cosas que sí o sí Marta se lleva hacia el futuro, que no sabemos todavía si va a ser bueno o si va a ser malo, solo tenemos la certeza de que va a ser nuevo? Te diría positivismo, ilusión, para mí son cosas muy importantes, el corazón y las 3 vitaminas, A, B, C. Me encantó, me encantó. Y para cerrar, lo que te quería pedir es, mucha gente, quizás por desconocimiento, dice que todo esto del corazón, de la emoción, de la conexión emocional, que esto es humo, que esto en realidad no va. Yo puedo hablar por mi empresa, puedo hablar por mis proyectos, pero yo veo una compañía como la tuya, líder, una referencia global, en plena expansión y en crecimiento, que apuesta y que invierte fuertemente por estas creencias. Me gustaría un mensaje de cierre sobre la importancia de estos aspectos que para muchos, yo creo que para muchos no tiene ese valor, ese impacto, creo porque o les da miedo o lo desconocen, pero sin duda alguna para mí el futuro va por ese camino. Sí, las personas somos vulnerables, somos personas y en la medida que tú seas capaz de mostrar estas emociones, conectas muchísimo más, pero del corazón con los demás. Estos días tendremos que estar muy agradecidos, ¿no? Y valorar lo que teníamos porque paseábamos, abrazábamos, hacíamos cosas como respirar, que no le das ningún valor. El momento que tú lo pones en valor realmente es cuando te das cuenta del poder que tienen las emociones.
Todos lo hemos echado mucho de menos, tomar una cerveza, unas risas, lo que sea, con compañeros, amigos, familiares. Si todos somos personas y nos gusta esto, ¿por qué cuesta tanto en las organizaciones también procurar por bienestar? Nos movilizamos por gente desconocida, en cambio, por nuestro entorno más próximo, a veces somos incapaces en un entorno laboral de movilizarnos. Yo lanzaría el mensaje a muchas compañías que no les dé miedo a ser vulnerables, a mostrar las emociones, a sacar este corazón y procurar el bienestar de las personas, porque los frutos realmente son tremendamente muy grandes. Y no hablo de beneficios económicos, ya es un tema de satisfacción, de sostenibilidad social y de impacto en todas las familias y el entorno donde tú estás. Me encantó. Un chute de vitamina ABC para cerrar la semana de la mano de Marta, que nos deja un montón de mensajes, un montón de emociones, un montón de reflexiones. Y como siempre te pasa cuando hablas con Marta, te puede pasar de todo menos quedar indiferente. Siempre conecta y te abre canales espectaculares. Marta, por mi parte y por parte de nuestros queridos compañeros de viaje, compañeros de Totem Live, muchísimas gracias por tu cariño, por tu tiempo, por tu generosidad y por este pedacito de inspiración que sin duda alguna nos deja reflexionando a todos. Muchas gracias a ti por la invitación y a todos los que nos habéis seguido por estar ahí escuchando. Y bueno, espero veros muy pronto a todos. Que así sea. Un fuerte abrazo y muy feliz fin de semana y manteneros sanos. Gracias por la compañía. Un abrazo, Marta. Un abrazo a todos. Chao.